La lluvia caía sobre Seúl desde hacía 3 días ininterrumpidos. No era una lluvia común de verano, de esas que lavan el asfalto y traen frescor. Era una lluvia fría, pesada y triste, que hacía doler los huesos y pesar el alma. Los meteorólogos en la televisión hablaban sobre un frente frío inesperado, una anomalía climática, pero Kim Dan sabía la verdad. La lluvia era él, de pie frente al ventanal panorámico de su mansión, en Pyeongchang-dong, vistiendo un suéter de cuello alto color carbón y sosteniendo una copa de vino que no había bebido en horas. Dan observaba el agua escurrir por el vidrio. Tenía 939 años. Para el mundo, era un inversor de arte recluso, un hombre excéntrico que nunca envejecía, pero en realidad era un fantasma atrapado en un cuerpo de carne y hueso. Un general de la era Goryeo que había sido traicionado por el rey al que juró proteger y maldecido por una deidad caprichosa. Vivirás para siempre. La voz de la deidad aún resonaba en sus oídos, tan nítida como el día en que murió en el campo de batalla, con el pecho atravesado por una espada mística. Verás morir a todos los que amas. Olvidarás sus voces, sus rostros, pero el dolor de la pérdida será eterno. Solo la novia de la llama podrá ver el fuego frío en tu pecho y extinguirlo. Solo entonces tendrás paz. Dan se tocó el pecho. Para los ojos humanos solo había tejidos caros, pero él lo sentía. Una llama azul, fría como el invierno eterno, ardía silenciosamente donde su corazón debería latir. No calentaba, congelaba. Hacía 9 siglos que esperaba a alguien que pudiera verla. Hacía 9 siglos que esperaba la muerte. Suspiró, y la lluvia afuera se intensificó, transformándose en un diluvio. ¡Opa! Pausa rápida para el soju. Mientras tomas tu bebida, suscríbete al canal y déjanos un like. Al otro lado de la ciudad, en el bullicioso y estudiantil barrio de Hongdae, Han Seol intentaba proteger su mochila del agua con un paraguas amarillo que tenía una varilla rota. Seol tenía 19 años y una vida que podría describirse, en el mejor de los casos, como miserable. Huérfana desde los 9 años, vivía de favor en casa de una tía cruel que la trataba como a Cenicienta, obligándola a cocinar y limpiar a cambio de un techo lleno de goteras. Pero la pobreza no era el peor problema de Seol. Lo peor eran los ojos. Desde pequeña, Seol veía cosas que nadie más veía. Veía a la abuela fallecida de la vecina sentada en el porche. Veía espíritus errantes en los callejones oscuros pidiendo comida. Su mundo estaba lleno de almas que no habían hecho la travesía. Aprendió a ignorarlos, a caminar con la cabeza baja, a fingir que era solo una chica común con auriculares. Pero ellos lo sabían. Siempre lo sabían. «Oye, chica, puedes verme, ¿verdad?», susurró un espíritu de aspecto pálido, flotando a su lado en el paso de peatones. «Dile a mi esposa que la póliza de seguro está debajo del suelo». Seol subió el volumen de la música en sus auriculares y apretó el paso, ignorando el frío que la presencia del espíritu causaba en su espalda. «Hoy es mi cumpleaños», murmuró para sí misma, con la voz ahogada por el ruido del tráfico y la lluvia. «Felicidades, Han Seol. 19 años, sobreviviste un año más». No tenía pastel, no tenía regalos, solo tenía un kimbap triangular en el bolsillo del abrigo y un deseo desesperado de que su vida miserable cambiara. Decidió no ir a casa de inmediato. Su tía estaría gritando por la factura de la luz. Seol caminó hasta la orilla del arroyo Cheonggyecheon. Estaba desierto debido al mal tiempo. Se sentó en un banco de piedra,
bajo la protección precaria de su paraguas roto. Sacó el kimbap del bolsillo, colocó una única vela de cumpleaños, arrugada y vieja, encima de la bola de arroz. Encendió la vela con un mechero que había encontrado en la calle. La llama parpadeó contra el viento y la humedad. Deseo, comenzó, cerrando los ojos con fuerza. Deseo un trabajo. Deseo salir de la casa de mi tía. Deseo un novio. Deseo que alguien venga a salvarme. Sopló la vela. En el momento exacto en que el humo subió, el sonido de la lluvia cambió. No fue un trueno, fue un silencio repentino, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Seol abrió los ojos. Un hombre estaba parado al otro lado del arroyo. No estaba allí un segundo antes. Simplemente apareció, materializado de la niebla. Era alto. Vestía un abrigo largo y oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Sostenía un paraguas negro elegante, pero no parecía importarle la lluvia. Estaba mirándola directamente. Kim Dan había escuchado la llamada. No fue un sonido físico, fue un tirón en el ombligo, una convocatoria mágica que lo arrastró de su sala caliente a aquel arroyo helado. Miró a la chica sentada en el banco, una estudiante de secundaria, con el uniforme escolar cubierto por un abrigo de lana barato. Parecía pequeña, frágil e insignificante, pero había algo en ella, un aura extraña. Dan comenzó a caminar hacia ella, cruzando las piedras del arroyo. Seol sintió que el corazón se le disparaba. No era miedo a un fantasma. Ella conocía a los fantasmas. Aquel hombre parecía demasiado sólido, demasiado real, y al mismo tiempo más aterrador que cualquier espíritu. ¿Fuiste tú?, preguntó Dan, con voz grave y profunda, superando el sonido del agua corriente. ¿Fuiste tú quien me llamó? Seol se levantó, sosteniendo su paraguas amarillo como un escudo. Yo no llamé a nadie. ¿Solo apagué una vela? Me llamaste, insistió él, deteniéndose a 2 metros de ella. Lo sentí. Un dolor, un deseo. La examinó con sus ojos milenarios. Eres una humana común, pero tienes el aura de la muerte a tu alrededor. Deberías haber muerto antes de nacer. ¿Qué tipo de ligue es este?, replicó Seol a la defensiva. Soy una estudiante. Váyase, Ayushi, señor. Dan entrecerró los ojos. Estaba a punto de darse la vuelta y desaparecer, convencido de que había sido un error del destino, un fallo en la magia. Le dio la espalda. Espere, dijo Seol. Dan se detuvo. Su pecho, dijo ella con la voz temblorosa. ¿Por qué se está quemando? Kim Dan se congeló. El mundo dejó de girar. 900 años, 900 inviernos. Nadie lo había visto nunca, ni los chamanes más poderosos, ni los monjes más devotos. Se giró lentamente. La expresión de aburrimiento y melancolía había desaparecido, reemplazada por un shock absoluto. ¿Qué has dicho?, preguntó, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Seol retrocedió, asustada por su intensidad. Yo dije que su pecho. Hay una cosa azul. Parece fuego, pero no quema su ropa. Es triste. ¿Cómo es ese fuego?, exigió él, necesitando más detalles, necesitando estar absolutamente seguro de que no era una alucinación de su mente cansada. Es azul, describió Seol, señalando hacia su corazón. Es como una llama de gas, pero más bonita. Baila, le atraviesa, está clavada justo aquí. Se tocó su propio pecho para demostrarlo. Dan soltó el paraguas negro. Cayó al suelo mojado. No le importó que la lluvia mojara su cabello y su rostro perfecto.
Miró a la chica de 19 años con el paraguas amarillo roto. «Tú ves», susurró, la esperanza y el terror mezclándose en su voz. «Realmente lo ves». La novia. La leyenda era real. La única persona capaz de matarlo, la única persona capaz de liberarlo de la eternidad, estaba parada allí, sosteniendo un kimbap de cumpleaños. Seol lo miró, confundida. «Claro que lo veo. Veo cosas que los demás no ven. ¿Es usted un fantasma? ¿Un espíritu del agua? ¿Por qué me mira así?» Dan no respondió. Miró al cielo. La lluvia, que caía torrencialmente desde hacía 3 días, comenzó a cambiar. Las gotas se volvieron más lentas. Se transformaron. Copos blancos y suaves comenzaron a descender. Estaba nevando. En medio de septiembre. La tristeza profunda de Dan había dado paso a una emoción que no sentía desde hacía siglos. Asombro. Y el clima reaccionaba a su humor. Seol extendió la mano y atrapó un copo de nieve. ¿Nieve? Pero estaba lloviendo ahora mismo. Miró a Dan. ¿Ha sido usted? ¿Usted ha hecho esto? Dan la miró fijamente. Debería estar feliz. Su sufrimiento estaba cerca del fin. Pero al mirar a aquella chica joven, llena de vida a pesar de la miseria, sintió una vacilación extraña. Para encontrar la paz, necesitaba que ella extinguiera la llama. Necesitaba usarla como una herramienta para su propia muerte. «¿Quién es usted?», preguntó ella de nuevo, la voz suave bajo la nieve. «Yo soy...». Dan vaciló. «Soy aquel a quien esperabas, el genio de la lámpara, el Salvador, o tal vez tu destino triste». Tomó el paraguas amarillo de la mano de ella, que estaba torcido, y lo enderezó con un toque sutil de magia. «Vete a casa», dijo. «No andes por ahí llamando a extraños, y nunca más apagues velas si no quieres que aparezca». «¿Aparecerás si apago velas?», preguntó ella, los ojos brillando con una curiosidad repentina. «Tal vez», dijo él. «¿Y si le llamo, puede darme 5 millones de wones? ¿O un trabajo?». Dan casi sonrió. Era la novia de la llama, la llave de su mortalidad, y estaba pidiendo dinero. Era refrescante. «Veremos si te lo mereces», dijo. Dan dio un paso atrás. El paisaje a su alrededor se distorsionó, se disolvió en niebla azul y desapareció, dejando a Han Seol sola en la orilla del arroyo, bajo la primera nieve imposible del otoño, con el corazón latiendo desacompasado y la certeza absoluta de que su deseo de cumpleaños había sido concedido de una forma mucho más complicada de lo que imaginaba. Miró al lugar donde él había estado. «Llama azul», susurró, tocándose el propio pecho. ¿Por qué parecía que dolía tanto? La vida de Han Seol se derrumbó exactamente 48 horas después del milagro de la primera nevada. Su tía, al descubrir que Seol había perdido su empleo a tiempo parcial en la tienda de conveniencia, debido a un recorte de personal, arrojó las maletas de la chica a la acera bajo la lluvia, sin dinero, sin familia y sin techo. Seol se encontró vagando por las calles de Pyeongchang-dong, el barrio de los ricos, guiada por una intuición que no sabía explicar. O tal vez, guiada por la llama azul que había visto la noche de su cumpleaños. Se detuvo ante un portón de hierro macizo. La casa parecía un castillo moderno, rodeada de muros altos cubiertos de hiedra. Sabía que él estaba allí. Seol sacó un mechero del bolsillo. No había pastel, no había vela. Simplemente encendió la llama del mechero y sopló. ¡Fu! El portón se abrió solo, con un chirrido fantasmal. En el jardín, bajo un árbol centenario, estaba Kim Dan. Sostenía un libro, pero sus ojos estaban fijos en ella. No parecía sorprendido. «Tardaste»,
dijo él, su voz grave atravesando la distancia. Empezaba a pensar que te gustaba dormir en la calle. Dijo que si soplaba, aparecería, replicó Seol, arrastrando su maleta. Bueno, estoy aquí, y sé lo que es usted. Es un Dokaebi, goblin, y yo soy la novia. En los cuentos de hadas, el goblin da oro a la novia. Yo no quiero oro, quiero una habitación. Dan la miró. Aquella chica insolente, con olor a lluvia y tristeza, era su muerte. Pero mirándola allí, temblando de frío, sintió un deseo irritante de alimentarla. Entra, suspiró. Pero no toques nada y no hables con el inquilino de la habitación del fondo. Muerde. El inquilino apareció en la sala de estar 5 minutos después. Era un hombre alto, pálido como el mármol, vistiendo un traje negro impecable, incluso estando en casa. Sostenía una taza de té con una expresión de disgusto existencial. Este era el señor Black, un ángel de la muerte, ceifador, el guía de las almas. Él y Dan vivían juntos desde hacía 30 años en una relación de odio y necesidad mutua. Dan era la vida eterna. Black era la muerte inevitable. Eran los opuestos que mantenían el equilibrio. ¿Por qué hay una humana respirando en mi sala?, preguntó Black, mirando a Seol como si fuera una cucaracha. Está perturbando el feng shui de la muerte. Es mi novia, dijo Dan, sirviéndose agua. Va a vivir aquí. Black se atragantó con el té. ¿La novia? ¿La que te va a matar? Por fin. ¿Puedo quedarme con tu habitación? Tiene mejor luz. Seol miró de uno a otro. ¿Matar? Nadie me habló de matar. Yo solo quiero un techo. La convivencia comenzó, y fue un caos absoluto. La mansión silenciosa de repente se llenó de ruido. Seol cantaba en la ducha. Freía huevos a las 2 de la mañana. Veía programas de variedades en la TV gigante de la sala, riendo a carcajadas. Dan y Black, acostumbrados a siglos de silencio, estaban al borde de un colapso nervioso. Dejó los calcetines en el sofá. Se quejó Black una mañana, sosteniendo los calcetines coloridos de Seol con la punta de los dedos. Esto es una falta de respeto a la solemnidad de la muerte. Debería llevarme su alma ahora mismo. Su nombre no está en mi lista, pero puedo hacer una excepción. Tócala y quemo tus tarjetas de visita, amenazó Dan, sin apartar la vista del periódico. Ella se queda. Pero, detrás de las peleas triviales, algo estaba cambiando. Dan comenzó a esperar el sonido de la llave de Seol en la puerta cuando volvía de la universidad. Empezó a usar sus poderes para cosas ridículas. Secar su ropa instantáneamente cuando llegaba tarde. Hacer aparecer un paraguas flotante sobre su cabeza en la parada del autobús. Una noche de viernes, Seol estaba en la cocina intentando cocinar un estofado. Se cortó el dedo. ¡Ay! En un milisegundo, Dan estaba a su lado. No caminó. Se teletransportó. Tomó su mano, examinando el corte minúsculo con la gravedad de un general en guerra. «Estás sangrando», dijo con los ojos muy abiertos. «Es solo un corte de papel, prácticamente», rió Seol. «No hace falta poner esa cara de fin del mundo». Dan la miró. Su rostro estaba sucio de harina. El pelo estaba recogido de cualquier manera. Ella le sonreía a pesar del dolor, a pesar de la vida miserable que había llevado. Y en ese momento, la llama azul en su pecho, que siempre había sido fría, ardió con un calor diferente, un calor humano. «Seol», dijo él, con voz ronca. «La llama, ¿puedes verla ahora?» Seol miró su pecho. La llama azul, que generalmente oscilaba suavemente, estaba rugiendo, vibrante, hermosa y aterradora. «Sí», susurró ella, «está enorme, y
Parece que quiere salir. Quiere, admitió Dan. Si la sacas, si soplas esta llama como una vela, dejaré de sentir dolor. Seré libre. Es eso lo que debes hacer. Seol levantó la mano. Tocó el pecho de él, sobre el suéter. Podía sentir el frío sobrenatural emanando de allí. Si la apago, ¿qué pasa contigo?, preguntó. ¿Te vuelves humano? Dan vaciló. Debería mentir. Debería decir que sí, que vivirían felices para siempre. Pero la miró a los ojos y no pudo. Me convierto en nada, dijo. Polvo, viento, lluvia, dejo de existir en este mundo. Seol retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Entonces no lo voy a hacer. No quiero que te conviertas en lluvia. Me gustas sólido. Me gustas aquí, quejándote de mi ruido. Tienes que hacerlo, insistió él, pero sin convicción. Es mi destino. Al diablo con el destino, dijo ella volviendo a la cocina. Voy a ponerme una tirita en el dedo, y tú vas a cortar las cebollas. Si tanto quieres morir, empieza llorando con las cebollas. Dan se quedó parado en la cocina, mirando su espalda. Había pasado 900 años rogando a los dioses por la muerte. Había atravesado eras, guerras y soledad esperando este momento. Y ahora que la muerte estaba al alcance de un soplo, se dio cuenta de la crueldad final de su maldición. Quería vivir. Quería vivir para ver a Seol graduarse. Quería vivir para comer su estofado salado. Quería vivir para pelear con Black por el mando a distancia. Por primera vez en 9 siglos, el Goblin tuvo miedo. No de la eternidad, sino del fin de ella. La felicidad en la mansión de Pyeongchang-dong era una burbuja de jabón, hermosa, iridiscente y a punto de estallar. El invierno había llegado con fuerza total, cubriendo Seúl de blanco, pero dentro de la casa el clima era extrañamente cálido. Kim Dan y Han Seol vivían un romance tímido, hecho de miradas robadas y paseos nocturnos donde Dan manipulaba las luces de la calle para que parpadearan en forma de corazón, algo que a Seol le parecía cursi, pero adoraba. Pero el señor Black, el ángel de la muerte, estaba inquieto. Había empezado a tener pesadillas, flashbacks de una vida que no recordaba. Veía un palacio en llamas. Veía a un hombre arrodillado frente a él, un general fiel, y se veía a sí mismo, joven, consumido por los celos y manipulado por consejeros viles, ordenando la ejecución de aquel hombre. Una tarde, Black estaba ordenando la biblioteca de Dan cuando encontró un rollo de pintura antiguo. Lo desenrolló. Era el retrato de una mujer de la era Goryeo, la hermana del general, la reina. Un dolor agudo perforó la cabeza de Black. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos sin control. «Sunny», susurró un nombre que no conocía. «Yo te maté. Los maté a todos». Él era el rey Wang Yeo, el hombre que traicionó a Kim Dan, el hombre que ordenó la muerte de su propia esposa y de su mejor amigo y protector. Dan entró en la biblioteca en ese momento. Vio el retrato, vio las lágrimas de Black. El reconocimiento fue instantáneo y violento. 900 años de odio explotaron en el pecho de Dan. Avanzó, agarrando al ángel de la muerte por el cuello y prensándolo contra la estantería de libros. «Fuiste tú», gruñó Dan, sus ojos brillando con una luz azul sobrenatural. «Tú eras el rey. Tú me quitaste todo. Mi hermana, mi vida, mi honor. ¿Y ahora te atreves a vivir en mi casa? ¿A beber mi té? Mátame», sollozó Black sin ofrecer resistencia. «Lo merezco. Soy un pecador que olvidó su propio pecado. Termina con esto, general». Dan levantó la mano, conjurando una espada de agua y hielo. Estaba listo para decapitar al hombre que había arruinado su existencia. Pero entonces oyó la risa de Seol en el piso de arriba. Estaba cantando.
Si mataba a Black, rompería el orden natural. Sería un monstruo de nuevo. ¿Y Seol? Seol vería al monstruo. Dan soltó a Black, empujándolo al suelo. Vivir con la culpa es tu infierno, dijo Dan fríamente. No te daré la misericordia de la muerte. Vive, Wang Yeo. Recuerda cada momento. Ese es tu castigo. Dan salió de la biblioteca temblando. Necesitaba a Seol. Necesitaba su luz para alejar la oscuridad del pasado. Pero el destino no había terminado con ellos. Esa noche, Seol no volvió a casa. Dan esperó. El reloj marcó la medianoche, la 1, las 2. Su teléfono estaba apagado. La ansiedad de Dan comenzó a hacer nevar dentro de la sala de estar. Entonces, Black apareció en la sala. Sostenía una tarjeta negra con letras doradas. Una tarjeta de muerte. Se la entregó a Dan con manos temblorosas. Nombre: Han Seol. Edad: 19 años. Causa: parada cardíaca, congelación mística. Hora: mañana, al mediodía. ¿Qué es esto?, preguntó Dan, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Es la segunda parte de la maldición, explicó Black, con la voz llena de pesar. Recuperé mis recuerdos, y con ellos, el conocimiento de las reglas. La novia de la llama tiene un propósito: extinguirte. Si falla en cumplir su propósito, si te niegas a morir, entonces ella pierde su razón de existir. El universo la elimina. Dan miró la tarjeta. ¿Estás diciendo que, si yo vivo, ella muere? Sí, la llama en tu pecho está consumiendo su energía vital. Cuanto más la amas, cuanto más tiempo pasas a su lado sin cumplir el destino, más débil se vuelve. El destino intentará matarla repetidamente hasta que uno de los dos desaparezca. Dan cayó en el sofá. La verdad era un golpe más doloroso que la espada que lo mató hace siglos. Quería vivir. Quería amar a Seol. Pero el precio de su vida era la muerte de ella. En ese momento, el teléfono de Dan sonó. Era un hospital. Seol había sido encontrada desmayada en la calle, con hipotermia severa en una noche que no era tan fría. La congelación mística ya estaba comenzando. Dan corrió al hospital. Vio a Seol acostada en la cama, pálida, con los labios azules. Abrió los ojos cuando él entró. Dan, susurró, sonriendo débilmente. Tuve un sueño. Soñé que eras lluvia. Dan tomó su mano helada. Intentó calentarla, pero se dio cuenta con horror de que era su frío, su llama azul, lo que estaba causando aquello. Él era su invierno. Seol, dijo él, tomando la decisión que rompería su alma. Tenemos que ir a un lugar. Mañana. ¿Dónde? Al campo de trigo sarraceno, donde todo empezó. Necesito pedirte una cosa. Seol, inocente y confiada, apretó su mano. Voy a cualquier lugar contigo. Dan besó su frente, escondiendo las lágrimas. Sabía que aquel sería el último día. Para salvarla, tenía que irse. Tenía que convertirse en nada, para que ella pudiera ser todo. El campo de trigo sarraceno era un mar blanco, no de nieve, sino de flores pequeñas y delicadas que se mecían con el viento helado. Era un lugar fuera del tiempo, el sitio donde Kim Dan había muerto por primera vez y donde había renacido como goblin. Ahora sería el lugar de su fin definitivo. Él y Han Seol caminaron hasta el centro del campo. El cielo estaba gris, pesado, prometiendo la primera nevada real del invierno. Seol parecía mejor. La proximidad con el lugar místico parecía haberle dado una última explosión de energía. O tal vez era solo la alegría de estar con él. Es hermoso aquí, dijo Seol, girando entre las flores. ¿Pero por qué estamos aquí, Dan? Parece una despedida. Dan se detuvo.
Vestía su largo abrigo negro, con el cuello levantado contra el viento. Miró a Seol, grabando cada detalle de su rostro en su memoria milenaria. La forma en que su nariz se ponía roja con el frío, el brillo en sus ojos castaños. Seol, comenzó, con voz firme pero gentil. ¿Recuerdas lo que dije sobre la llama? ¿Que duele? Sí, respondió ella, dejando de sonreír. Dijiste que querías que te la quitara para tener paz. Ha llegado la hora, mintió él. El dolor es insoportable, Seol. No aguanto más. Necesito que la apagues. Ahora. Seol retrocedió un paso. Pero, si la apago te irás. Dijiste que te convertirías en lluvia. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro mañana? ¿No habrá mañana para ti si me quedo? Dijo él, la verdad escapándose. Mientras yo esté aquí, corres peligro. Soy tu maldición, Seol. La única manera de que vivas una vida larga y feliz es si yo desaparezco. No me importa, gritó ella comenzando a llorar. Prefiero morir contigo que vivir sin ti. No me pidas esto. Pero a mí sí me importa, gritó Dan de vuelta, la emoción rompiendo su máscara. Agarró sus hombros. Te amo, Han Seol. Te amo más de lo que amé la vida que me fue robada. Y porque te amo, no puedo verte morir. Por favor, libérame. Libéranos a los dos. La nieve comenzó a caer. Copos grandes y silenciosos se posaron en sus cabellos. Seol lo miró a los ojos. Vio el dolor. Vio el cansancio de 900 años. Y vio el amor inmenso, sacrificial. Entendió que no había elección. Si no lo hacía, él pasaría la eternidad viéndola morir una y otra vez. Está bien, sollozó. Lo haré, pero tienes que prometerme una cosa. Cualquier cosa. Promete que volverás, no importa cómo. Lluvia, viento, la primera nevada. Promete que encontrarás una manera de volver a mí. Lo prometo, dijo Dan. Rogaré a la divinidad. Caminaré por el vacío hasta que mis pies sangren. Volveré. Seol cerró los ojos, levantó las manos y las colocó sobre el pecho de él, donde la llama azul rugía invisible para el mundo, pero clara para ella. Sintió el calor del fuego y el frío del hielo. Se inclinó hacia adelante. «¿Te amo?», susurró, y sopló. No fue un soplo físico, fue un soplo del alma. La llama azul vaciló y se apagó. En el momento en que la llama se extinguió, Dan sintió una ligereza que nunca había conocido. El dolor desapareció. El peso de los siglos desapareció. Miró a Seol y sonrió, una sonrisa de pura gratitud y amor. Y entonces comenzó a deshacerse. Su cuerpo se transformó en partículas de luz brillante, brasas subiendo hacia el cielo de invierno. «Dan», gritó Seol, intentando agarrarlo, pero sus manos atravesaron la luz. «Vive, Seol». La voz de él resonó en el viento, viniendo de todas partes y de ninguna. «Vive radiante». Y entonces se fue. El campo de trigo estaba vacío. Solo Han Seol, de rodillas en la nieve, llorando sola, con el corazón roto, pero latiendo fuerte y seguro por primera vez en meses. Epílogo. 3 años después, la primera nevada del año caía sobre Seúl. Han Seol estaba sentada en la cabina de radio. Ahora era productora de un programa nocturno popular. A los 22 años, había construido una vida. Tenía un apartamento, amigos, una carrera. Pero sus ojos aún cargaban una sombra de nostalgia que nadie podía explicar. La gente a su alrededor había olvidado a Kim Dan. Su magia había borrado su existencia de la memoria de todos cuando partió. De todos, excepto de Seol. Ella se había negado a olvidar. Escribía su nombre en cuadernos todos los días para asegurar que el recuerdo no se desvaneciera.
Estamos en el aire en 3, 2, 1, señaló el técnico. El DJ comenzó a hablar. Hoy es la primera nevada, oyentes. Dicen que es el día en que los deseos se cumplen. ¿Cuál es su deseo? Seol miró la nieve cayendo afuera. Se levantó y fue a la azotea del edificio de la emisora. Tenía un pequeño pastel en las manos. Hacía esto cada año en la primera nevada. Encendió una vela. La llama bailó en el viento frío. «Lo prometiste», susurró al cielo vacío. «¿Dijiste que volverías como la primera nevada? Estoy esperando, Kim Dan». Cerró los ojos y sopló la vela. ¡Fu! El viento paró. El sonido de la ciudad desapareció. Detrás de ella se oyó el sonido de pasos en la nieve. Pasos pesados, reales. Seol se giró lentamente, con miedo de que fuera una ilusión. En medio de la terraza, surgiendo de la niebla blanca, había un hombre. Vestía el mismo abrigo largo color carbón. Parecía cansado, como si hubiera caminado por un desierto infinito. Pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. No era un fantasma, era sólido. «¿Quién eres?», preguntó Seol, la voz fallando, probando la realidad. El hombre sonrió, la sonrisa torcida y arrogante que ella amaba. «Soy aquel que escuchó tu llamada», dijo Kim Dan. «Soy la lluvia, soy la nieve, y soy tu destino triste que decidió convertirse en un destino feliz». Seol corrió. No le importó el hielo en el suelo. Corrió y se lanzó a sus brazos. El impacto fue real. Su calor era real. El olor a lluvia y soledad antigua era real. «Volviste», lloró ella en su hombro. «Caminé por el vacío», susurró él, enterrando el rostro en su cabello. «Negocié con la divindad. Rechacé el paraíso. Dije que tenía una promesa que cumplir». La apartó un poco para mirar su rostro. «La llama se ha ido, Seol. Ya no soy inmortal. Envejeceré. Enfermaré. Y un día, dentro de muchos años, moriré de verdad. Pero hasta entonces...» Secó las lágrimas de ella con el pulgar. «Hasta entonces, soy solo un hombre que ama a una mujer. ¿Es eso suficiente para ti?» Seol sonrió, radiante como el sol en medio del invierno. «Es más que suficiente. Es perfecto». Se besaron bajo la nieve de Seúl. No había más maldiciones. No había más dioses interfiriendo. Solo había dos corazones latiendo al mismo ritmo, listos para vivir la aventura más extraordinaria de todas. Una vida común, finita y llena de amor.